estas dos cosas puntuales. Primero el sistema endocrino y lo que es las enfermedades neurológicas. ¿De acuerdo? Ahora, el tiempo, para describirnos, en este caso ya nos toca menos tiempo, la primera unidad es la más extensa, pero igual tenemos mucha información aquí. Pero para ello tienes que ir complementando algunas situaciones y les toca también a ustedes participar. En este sentido, ustedes van a realizar, van a hacer progresivamente una presentación de una patología que está orientada en endocrinología. Yo les voy a indicar cuál. El primer grupo ya lo tienen que preparar para este día jueves. Hace por sorteo, o sea que el tiene que presentar. Tiene que hacerlo dentro de un tiempo límite que no tiene que exceder los 15 minutos. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que fijarse muy bien en la parte fisiopatológica y la explicación primero de la enfermedad y luego sí hacen la explicación ya de la patología. Todos esos puntos yo les voy a dar, pero la idea inicial es que los grupos, porque excepto los que están internados, ellos se quedarían para la otra semana para que puedan comenzar a hacerlo. Tienen 15 minutos, se hace el debate y todas las preguntas respectivas. Esperamos que en una hora se termine y tenemos clase después. Y vamos avanzando con los temas que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Esa es la forma que vamos a trabajar con la información que tenemos, porque hay bastante información. Todo lo que ustedes preparan forma parte de su evaluación. ¿De acuerdo? Entonces, necesito que ahí lo preparen bien. Ese es igual calificado tanto en grupo como individual. Son 4 o 5 integrantes, yo creo que pueden preparar tranquilamente una evaluación de 10-15 minutos, bien preparada, y todos tienen que responder a sus preguntas. ¿De acuerdo? No solo uno. Porque lo que se acostumbra es dividirse el trabajo, yo me sé solo lo que consulté y el resto me olvido de todo. ¿Está claro? Pero tiene que conocer de todo. Esto es lo que les muestro para que comencemos a hacer esa presentación. Ya luego, después de clase lo sorteamos, lo hacemos rápido, los grupos que están aquí. Y el primer tema que tienen que consultar. ¿Sí? ¿Cómo vamos a actuar en esta unidad para tratar de que se preparen para su evaluación? Porque cada vez yo me voy preparando pues, desde el primer día. En la vez anterior parece que nos faltó más cosas y sobre todo yo creo que no consideran a veces lo que uno les dice. Las explicaciones, no hay explicaciones en lo que ustedes hacen en sus trabajos. Solo nos acostumbramos a poner lo que dice la diapositiva. Entonces yo les he dicho que eso no sirve. Porque no puede ser una explicación, justo lo que ustedes solo leen en la diapositiva. Tiene que haber más fundamentos por parte de ustedes. Por eso les decía que escriban una parte y me escribían ahí mismo. Es un relato, pónganse a leer e interpretar una flecha por aquí, una flecha por acá. En un espacio les digo cada una parte. Entonces yo creo que nos falta un poquito solo de quiénes depende. De ustedes, porque no me están haciendo caso. Para poder leer bien, para poder entender lo que me quieren decir, porque a veces veo que hay palabritas que todavía no tenemos que utilizarlas, ya tenemos que irlas olvidando, pero ustedes tienen mucha terminología que tienen que preocupar. ¿Sí me entienden? Entonces, la mayor problema que yo he visto es la redacción. En la redacción de las preguntas, en lo que es la sustentación de sus preguntas, ahí yo veo el mayor problema que tenemos. Pero es porque no practicamos cuando hacemos a veces o preguntamos o no hacemos preguntas. Nos quedamos con esas dudas y yo creo que las dudas no tienen que quedarse. No hay mala pregunta. No hay nunca una mala pregunta. Que los demás a veces, compañeros a veces ríen porque hacemos una pregunta, eso no tiene que importarnos nosotros. ¿De acuerdo? Si tienen dudas, pregunten. Si esa parte que tienen un poco de reserva todavía por sus compañeros, pero acérquense a preguntar. Algunas cosas no hay problema. Yo creo que la mayoría de libros en medicina interna son en español. La mayoría, la de imagenología son en inglés. Entonces sí tenemos donde nosotros consultar algunas cosas para que nos ayude a ¿qué? A aperturar nuestra mente frente a la problemática que tenemos. Ustedes se dan cuenta que en los casos clínicos que yo les puse estaba direccionado justamente a cosas de que ustedes puedan entender. Pero ¿qué es lo que sucede?
que muchas veces nos centramos en lo primero que nos llama la atención y nos vamos directamente. Pero ¿cómo explicamos? No hay explicación. ¿Y dónde estaba la explicación de cada caso clínico? En la pregunta. Ahí está todo. ¿Qué tenían que ustedes ahora responder? En base a los resultados que tenían, comenzaban a explicar. ¿O no? ¿Estaba ahí la respuesta o no? Si fallamos en elegir el caso clínico, que es normal que podemos fallar, pero obviamente si nosotros tenemos toda la información ahí. ¿Por qué se altera tal cosa? Ahí decía. ¿Por qué comenzó el problema? Ahí decía. ¿Y qué pasó? Y no explicamos. Entonces, ¿qué hacemos? Si es correcta la elección de ustedes, porque he visto que algunos han elegido bien, pues muy bien, tienen la mitad del punto, pero ¿dónde está la otra mitad? En la explicación. ¿Por qué? Porque es fácil ver, de repente yo he visto que algunos han cambiado hasta la respuesta, porque a veces ven a los compañeros y le cambian. Pero ahora si cambian, ahora explican por qué. ¿Sí me entienden? Porque yo tengo que estar seguro de lo que yo estoy diciendo. Si no lo sé, pues obviamente va a fallar, ¿verdad? Pero voy a interpretarlo mejor la siguiente vez. La idea es que ustedes se dan cuenta que la clínica es un poco compleja, no difícil. Pero ¿qué es lo que necesita o qué requiere aquí de ustedes? Mucha información, mucha información. Ustedes necesitan leer bastante, que es lamentablemente algo que ya no se hace, ¿verdad? Ya no se hace mucha lectura. Entonces, eso es lo que yo les puedo indicar. Todos los que deseen ver sus evaluaciones y todo eso, lo tengo allá. Al final, quien sea, se acerca para verlo y lo revisamos. En lo que es los trabajos, principalmente lo que tenemos que mejorar, como ustedes saben, es las presentaciones y el sustento básico del trabajo. Como son trabajos bibliográficos, ustedes van a tener un puntaje, es cómo ustedes trabajan esa información. Yo tengo un tema, yo quiero presentarlo en un mapa conceptual o algo, entonces yo cojo imágenes y voy así desarrollando, ¿verdad? Desmenuzando mi información. Y uno ve la imagen que busca, el cuadro que utiliza, cómo desarrolla se puede decir, su genio en hacer el trabajo. Porque no es de coger y pasar. Tengo trabajos que se han repetido mucho, sobre el 40%, tengo uno de 50%, tengo de 15, 25% de plagio, que los he revisado, pero hay cositas que sí es importante que ustedes tengan cuidado. No se acepta ni 10% de plagio, ni 10%, no debería aceptarse nada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo trabajan la información? Eso es lo que yo reviso. Porque si ustedes hacen un trabajo, yo tengo que revisarlo, ¿no? Si solo es para poner, presentar y ponerles nota, pues para que les mande un trabajo. Y además ustedes van a ganar su puntaje. Entonces, la información que ustedes están poniendo en sus trabajos, yo sí las veo. Por eso me lleva mucho tiempo a veces calificarles, porque tengo que ver uno por uno. ¿Vale? Y no somos un único ciclo, ustedes saben que tienen imagenología, tengo otra farmacología, tengo un montón de cosas. Por eso me lleva tiempo. No les pude dar más pronto y el fin de semana le mandé a Eder porque avancé, me había olvidado algunos datos y por eso me los mandé el viernes, tuve que venir el sábado a traerlos, pero espero que ya esté claro. Si alguien tiene duda, acérquese. Alguien tuvo una duda, me hizo una consulta, ¿verdad? Yo me había confundido en algo y ya lo arreglé. Eso es todo. Hay un apartado donde decía todo, que era... ¿Era qué? Decía todo. Es la actividad que se hace con docencia, la actividad de docente. O sea, cuando nos tomó los pares craneales y eso. En eso de la vez ¿qué consideramos ahí? ¿Qué parece traje? Ahí consideramos lo que es el una fue los paros craneales y otra fue las preguntas. O el Caso clínico. No, el caso clínico está con el informe de las prácticas. ¿Por qué les puse así? Porque las prácticas, el informe del video que hicieron, tienen calificado 10 todos. Entonces, ¿por qué? Ese es el esfuerzo que ustedes hacen de hacer una presentación, que han organizado, lo revisé,
Y les puse las notas para que no les influya mucho. Si les pongo la más alta en un lado y más baja en otro lado, la tengo muy bajo. Pues si en una alta con una más baja, desequilibra un poco el puntaje. ¿De acuerdo? Pues por eso les pagan ahí esta situación. ¿Sí? ¿Ya? Entonces en la práctica es que yo siempre revisé los videos, les vi lo que habían presentado. Lo que tienen que aprovechar es al paciente, porque se pone muy nervioso, ¿verdad? Mientras conversamos, le estamos dando, acariciando vueltas y ya se está aburriendo él. ¿Sí me entienden? Hay que aprovecharlo a él al máximo. Pero bueno, ese es el esfuerzo que ustedes hacen, está bien. ¿Bueno? Bien, ahora, ¿cuál es la actividad que vamos a comenzar haciendo? Vamos a comenzar con esa unidad. Pero vamos a desarrollar lo que es la preparación de ustedes para los casos clínicos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar con ello ahora. Por eso le dije a ella que traigan las computadoras. Vamos a hacer que sustentar ahora los que ustedes van a ir aprendiendo nuevamente en la parte endocrinológica. Yo les voy a explicar luego clases y les vamos a ver un caso clínico. Vamos a tratar de hacer una actividad dentro de las clases. ¿Para qué? Para que ustedes vean la relación que existe entre una presentación y otra presentación de estas patologías que vamos a ver. Porque a lo mejor todos vamos a decir, si hablamos de endocrinología hablamos de hormonas, ¿verdad? Si está más o está menos, se acabó. Vamos a ver cómo influye eso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hicimos una práctica con el peritonitis infecciosa felina húmeda. ¿Se acuerdan los chicos? Sí, no. En donde presentamos una característica básica que es un aborto en un paciente que tiene peritonitis. Y me dice, pero no tiene peritonitis. Si tiene peritonitis, ¿por qué tiene el PIF? Un proceso infeccioso. ¿Produce aborto o no produce aborto? Sí. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos centramos en algo específico, hacemos lo que yo les dije alguna vez, la observación de túnel. Como veo al fondo que me dice peritonitis, se me voy a ir y me olvido del resto. O digo por ahí brucelosis porque abortó, ¿cierto? ¿Sí me entienden? La medicina es mucho más. Entonces tenemos que poner en juego muchas cositas, acuérdense. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la presentación de hoy día? ¿Cuántos estamos? 6, 8, 10, 12, 14, justo para que hagan por parejas. ¿De acuerdo? Por parejas porque necesitamos terminar pronto, no tanto las 3 horas, ¿no? Para ya comenzar a explicarles la clase. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Preguntas que vengan haciendo? ¿No? Díganme. ¿Pregunta? Ya. Nosotros vamos a ver, nosotros lo vemos después. Esta es la presentación de día. Vamos a coger la información. ¿De acuerdo? Esto es el trabajo de por parejas. Así que comencemos a poner los datos. ¿Sí? Acuérdense, me dicen luego cuáles parejas van a trabajar. ¿Sí? Se ponen ahí juntos y comenzamos a trabajar. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí, más o menos. Ya. Bueno, en este caso vamos a ver un caso de un canino, ¿de acuerdo? Que tiene unas características que ustedes van apreciando que la terminología ustedes ya conocen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos lo que es la poliuria, polidipsia, apatía, debilidad, convulsiones y anorexia. ¿De acuerdo? Ahora, en la química sanguínea de este paciente se ha podido observar que los valores que están con la flechita para arriba están elevados y los que están hacia abajo están disminuidos. Lo que no consta ahí es porque está ¿qué? Normal. Siempre se reporta, acuérdense, donde está la alteración, o más o menos. ¿Sí? Ustedes notan aquí que tienen la característica de UBUM, que ya lo conocen, creatinina, calcio, cloro, fosfatasa alcalina, fosforo y ¿cómo era? Bicarbonato. Claro que se tiene que acordarse porque a veces me dicen ¿por qué les puse el PIF? No les puse el nombre. Ustedes tienen que saber que la sigla significa peritonitis infecciosa felina. Que nos olvidamos, bueno, lógico, pero ya no tenemos que olvidarnos. ¿Sí está claro?
Hemograma. El hemograma resulta que está todo dentro de su normalidad. ¿Qué consta en el hemograma? Línea roja. Línea roja, línea blanca, plaquetas, ¿verdad? Solo ese es el hemograma. Y nos vamos a la parte de análisis de orina, donde sí tenemos algunas características, como se llama. Densidad baja, albúmina, glucosa, sangre oculta y cilindros elevados. ¿De acuerdo? Sí. Perdón. Ya, sangre oculta, ¿por qué? Nosotros dijimos de que muchas veces pensamos que hay una hematuria porque hay color en la sangre, ¿verdad? Y por el color nosotros decimos hay sangre en la orina. Pero yo les he dicho que a veces eso no tiene que ser. ¿Por qué? Porque puede menos cantidad, exactamente, y no permite que la tinción de la orina para que ustedes digan que hay sangre. Puede estar normal y puede tener eritrocitos, ¿sí me entienden? Sea lo que sea desde el punto. Puede ser, eso ustedes lo usan. ¿Ya? ¿Lo siguen entendiendo por qué se hace eso? En un examen de sangre siempre tienen que buscarse los rojos o eritrocitos. ¿Por qué? Depende de la cantidad de la coloración. A veces puede haber pocos, no hay color, pero está presente. ¿Se me entiende? Ya nos están indicando un problema a nivel renal. ¿Sí está claro por qué? ¿Sí? Vean, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ya, les explico. Sangre no debe existir en la orina, ¿verdad? No debe existir. Pero ¿qué sucede? Nosotros vemos la sangre con color, por la sangre, pero la orina con sangre, nosotros le decimos que es una hematuria, ¿no es cierto? Porque vemos que el color presente en la orina. ¿Qué sucede? Que hay momentos en que el cuerpo puede tener un inicio de un daño a nivel renal y no elimina tanta cantidad de glóbulos rojos para colorear la orina. Ustedes la ven a simple vista y ¿qué pasa? Es normal. Pero si ustedes la ven bajo microscopía o hacen una observación de sangre oculta, observan que tiene eritrocitos. ¿Sí me entienden? Entonces quiere decir que no necesariamente tiene que estar de color rojo para tener presencia de glóbulos rojos, sino que significa que hay bastante. ¿Sí me entienden? Por eso la orina es muy importante que ustedes se recuerden, porque a veces, no porque verlo dice no tiene sangre en el orina. Pero ustedes hacen un examen y tiene eritrocitos. ¿Ya? ¿Está claro? Es por eso que tienen que hacerse estas evaluaciones. ¿Sí está claro ahí? Bueno. Vamos a considerar lo siguiente. Nos indican algunos datos adicionales de los pacientes, o del paciente en este caso. Edad, 9 años, presencia de convulsiones agudas, o sea que se ha comenzado a presentar situaciones convulsivas de forma de aparición rápida, aguda. Hipercalcemia persistente, ¿de acuerdo? Quiere decir que esto ya no es un problema ahora, sino que ha venido produciéndose esa hipercalcemia. Por lo mencionado anteriormente, se tienen como resultado alteraciones a nivel intestinal, renal, del tracto urinario inferior, neuromuscular y cardíaco. Observen aquí una particularidad, ya que estamos entrando, como ustedes se dan cuenta, estamos frente a una enfermedad polisistémica que está afectando a muchos órganos, pero vamos a llevar cuál es la principal o la primaria. ¿De acuerdo? Dentro de los hallazgos clínicos encontrados, hemos dicho alteraciones en estos órganos o sistemas. ¿Cuáles son? A nivel renal, pues los antes mencionados, acuérdense que antes también dimos unos síntomas o signos. Por ejemplo, disuria, incontinencia, hematuria y presencia de urolitos. ¿De acuerdo? Aparte de lo mencionado anteriormente, ¿por qué? Porque aquí nosotros dijimos que tenía, ¿cuál de esto tiene que ver con la parte de la renal? Poliuria. Poliuria, polidipsia, etcétera, ¿verdad? Acuérdense, miren, ya tenemos algo adicional de lo que estamos mencionando. ¿Qué más tenemos ahora? En la parte de gastrointestinal, podemos decir, nos encontramos con vómitos esporádicos y constipación. ¿Cuál era la constipación? Estreñimiento.
cardiovascular, nos vamos a encontrar con arritmias. ¿De acuerdo? O sea, hay presencia de arritmia en el paciente. Y nos vamos a la parte que habla de lo neurológico. Hablamos anteriormente, ¿se acuerdan? De apatía, decaimiento, eso es neurológico, la presentación de él. ¿Qué tenemos aquí además? Depresión, temblores, atrofia muscular y dificultad en la marcha. ¿Ya? No ataxia, dificultad en la marcha. O sea, que no se mueve. Ah, O sea, solo se queda en un solo sitio. no puede caminar bien. ¿Ya? ¿Sí? Ya vamos a ver luego ataxia qué es. Ya dijimos que es coordinación. Ya nos metemos luego en lo neural. Esa es la información que les voy a dar. ¿De acuerdo? Ahora, en base a ello, nosotros tenemos que aproximarnos dónde está la afección primaria. ¿Sí está claro? ¿Dónde está la afección primaria? Y hacen 5 diferenciales. 5 diferenciales. Diagnóstico presuntivo, diagnóstico definitivo. ¿De acuerdo? Y el definitivo lo sustentan con un autor. ¿No puedo repetir? ¿De acuerdo? 5 diferencias. 5 exámenes diferenciales. Dentro de los diferenciales debe estar el presuntivo, ¿verdad? Ah, Es que hay exámenes. ajá. 5 diagnósticos diferenciales. Un diagnóstico presuntivo y un diagnóstico definitivo. ¿De acuerdo? Dentro, acuérdense, del presuntivo tiene que estar dentro de los diferenciales. Pero si yo tengo un presuntivo, se supone que ya va a ser el definitivo. ¿Sí o no? Porque ¿qué es lo que pasaba en algunas ocasiones cuando vimos algunos casos clínicos? Que me ponen el presuntivo y me cambian al definitivo, me ponen otro. ¿Dónde está la coherencia ahí? ¿Cómo entiendo eso? Porque les digo eso por las prácticas que hicimos con los casos clínicos. Me ponen un diagnóstico presuntivo tal y el definitivo me ponen otro que no existe ahí en la lista. Entonces no hay lógica, ¿sí me entienden? O sea, el de 5 diferenciales debe ser el Dentro del definitivo, claro, está el presuntivo y está el definitivo. ¿De acuerdo? Este de aquí, que ustedes han decidido, tienen que sustentar con un autor. ¿A mano o Como quieran. 1 hora. 1 hora. Porque cuando digo que debe ser para descansar. Tenemos que probar aquí las 3 horas. 8 y 6, 9 y 6. ¿Ya? Las parejas, ¿cuáles son? ¿Con quién está Luis? ¿Con quién está? Samantha. Juliana. ¿Qué pasa? ¿Que ya empieza ahora? ¿Qué vale hacerlo? ¿Qué vale? por correo? Ah, Se manda de Se manda a su correo. a su WhatsApp. no, ya le estaba la página. Ah, ya. Ya se indicó. La página, ¿cierto? De la universidad. Sí, claro, la página.